entre la música y la salud con el doctor Rodolfo Pereira. Bien, amigos, nuestro programa de hoy es un programa dedicado a la hipertensión arterial, lo que llaman el asesino silencioso. Nuestro invitado es el doctor Carlos Rosales, especialista en medicina interna intensivista, ha sido presidente de la Clínica Guerra Méndez, presidente también de la Asociación Privada de Clínicas, así se llama también, gran trayectoria también gremial, académica, científica, cosa de prestigio en nuestro medio, tanto medio médico como en la comunidad. La hipertensión muchas veces, Carlos, bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodolfo. La hipertensión muchas veces no está bien definida. Muchas veces a nosotros nos llega como médicos psiquiatras pacientes que dicen que tienen hipertensión y realmente son una crisis de pánico. Y a veces a ti también te ha llegado en que son tratados como hipertensos y realmente se refieren a una crisis de pánico. Estuve viendo unas cifras, Carlos, y por favor me las confirmas o no las confirmas, que el 13% de los pacientes diagnosticados con hipertensión y que se le indica tratamiento apenas cumple con el tratamiento. O sea que hay como una deserción y una indiferencia absoluta a darle importancia a la hipertensión. ¿Por qué se le llama el asesino silencioso y qué es la hipertensión arterial? Y de nuevo, gracias por tu tiempo y de estar aquí. Qué gustazo y qué lujo. Muchas gracias, Rodolfo. De verdad también te agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, vamos a entrar en tema de una vez para aprovechar el tiempo. La hipertensión arterial es quizás uno de los diagnósticos más sencillos que existe en medicina. Y sin embargo, mucha gente no se diagnostica a tiempo. Porque el diagnóstico es básicamente tomar la presión arterial y encontrarla por encima de unos rangos preestablecidos, inicialmente en una forma arbitraria, si se quiere, pero posteriormente fueron estableciéndose los verdaderos rangos para considerar la normalidad y la hipertensión de algún grado más severo que otro, basado en el riesgo de complicaciones en el tiempo que genera la hipertensión. Entonces, realmente siendo algo tan sencillo, mira, te cuento una anécdota, no es una anécdota, es historia, perdón. El método para medir la presión arterial sigue siendo el mismo que describió Korokov en 1905. Así se llaman los ruidos. El del manguito. El del manguito. De hecho, seguimos tomando la tensión con un manguito, la presión igual y auscultando los ruidos que genera la arteria cuando uno la colapsa al aumentar la presión y en la medida en que vas aflojando el manguito empiezan a aparecer los ruidos. Cuando aparece el ruido es la máxima y cuando desaparece es la mínima. Eso es lo primero que uno le enseñan en semiología. En semiología. Entonces, sí, algo tan sencillo que data desde hace tantos años sigue siendo el método de elección para hacer el diagnóstico hoy en día. Y en el momento en que tú detectas eso, ya tú sabes si la persona es o no es hipertensa. Entonces, siendo tan sencillo, al mismo tiempo es una enfermedad muy compleja. Ahora, vamos a hablar un momentico ahí solo para orientar a nuestros pacientes. Esas máquinas que aparecen muchas veces en centros comerciales o los métodos digitales, ¿son tan confiables como esto del manguito? Sí, son válidas. Son muy válidas para hacer el despistaje. Entonces, porque son bastante seguros, la tecnología, la técnica es exactamente la misma, es inflar el baloncito y medirla en el momento en que sale el latido y ella simplemente lo registra en forma digital. Okay. Y es verdaderamente, sirve para la pesquisa, para el despistaje de saber quién es hipertenso, quién no, y que vaya a una consulta para confirmar esto y ver si requiere algún tratamiento. Entonces, ¿por qué le llamamos el asesino silencioso? Me quitaste la palabra de la boca porque justamente acá lo has dicho varias veces y quería justamente comentarlo. ¿Por qué tiene esa forma de describirla? Porque simplemente resulta que la presión arterial puede elevarse y tú no sentir nada. La persona puede no sentir absolutamente nada o apenas sentir unos síntomas muy vagos, nada específico para decir tú debes de tener hipertensión. Dolor de cabeza, un mareíto o lo más frecuente que no sientas nada y ya andes con la presión arterial alta. Por eso es necesario después de cierta edad, después de los 40 años, más específico después de los 50 años, cada cierto tiempo uno debería tomarse la tensión arterial, porque es mucho lo que puedes anticipar. Hay médicos que no la toman.
Bueno, dependiendo de la especialidad, deberían de tomarla todos. A todo paciente que entre a un consultorio se le debería tomar la atención porque es un despistaje. Fíjate, la hipertensión es una enfermedad en donde la medicina ha representado quizás el mayor impacto sobre la salud en los últimos 50 años de la medicina. Porque el poder controlar la tensión arterial te sirve para prevenir y evitar las principales complicaciones de la hipertensión, que son la verdadera causa de muerte, que son las complicaciones a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel renal. Pero, Carlos, solo para orientar a nuestros oyentes, ¿qué sería un paciente de riesgo? Porque si yo no siento nada, nunca me he tomado la atención, voy al médico y tampoco me la toma. En mi vida me he tomado la tensión arterial. ¿Cuál sería un paciente de riesgo que debería pensar en que puede ser un hipertenso? ¿Cuáles serían esos antecedentes previos? Sí. Realmente no es fácil. Por eso se le llama asesino silencioso, porque mucha gente, vuelvo y repito, puede no sentir absolutamente nada y andar hipertenso por la calle. Ahora, existe una serie de factores adicionales al solo hecho de tener, digamos, la condición genética y de alteración de sus sistemas que influyen sobre el control de la tensión arterial en el organismo, que estén alterados y que son los que contribuyen a que a ti te suba la tensión. Esos factores genéticos son porque los tienes tú. O sea, eso nacieron contigo, naciste con eso, okay. y tienes predisposición a ser hipertenso. Okay. Historia familiar, por supuesto. Hay familias que donde vienen hipertenso. Hay otros que no. Vuelvo y repito, por eso dije que es una condición muy compleja, porque no es un ABC. Existen muchas variables. Si la persona es sedentaria, si no hace actividad física, si la persona no cuida la dieta en cuanto a la cantidad de sal, grasas, etcétera, con las que puede estarse alimentando. Todo eso son factores que suman obesidad, la presencia de otras enfermedades que se correlacionan con la hipertensión, como la diabetes, el cigarrillo, el alcohol excesivo, el cigarrillo para nada. ¿Y drogas como la cocaína? También. Cocaína y anfetaminas producen aumento de la tensión arterial también. Entonces, todo esto son factores, y el ritmo de vida, por supuesto. La persona que vive acelerada, que nunca tiene tiempo para nada ni para él mismo, y entonces hace esto, hace aquello, para allá, para acá, esa personalidad, esa actitud ante la vida, también contribuye a aumentar la tensión. ¿Y cómo diferenciar? Obviamente el paciente no. Pero lo que hablábamos al principio, muchas veces te llega y debuta un hipertenso y no es hipertenso realmente, sino es un hipertenso que llaman emocional o tensional. ¿Existe alguna diferencia clínica, algún parámetro que pueda realmente definir si tú eres un hipertenso, vamos a llamarlo orgánico, o tú eres un hipertenso emocional producto de una crisis a la cual ahorita estás en una situación particular? Sí, fíjate, hay formas de clasificar la hipertensión. Hay varios estadios de acuerdo a las cifras. No me voy a poner a decir cifras aquí porque más bien lo que puedo es confundir a la gente. No. Pero hay unas cifras determinadas en donde nosotros podemos clasificar si usted tiene una hipertensión leve, una hipertensión severa. De hecho, se clasifican como tipo 1 y tipo 2. O es un prehipertenso o está normal su tensión. Hay personas que efectivamente eventualmente pueden subir su tensión por una situación particular que incluye la emocional o una descarga simpática, un disgusto muy fuerte, exacto, una descarga simpática. Pero después esa tensión se debe normalizar y por eso hay que hacerle seguimiento. Ni se puede hacer el diagnóstico inmediatamente bajo una circunstancia de ese tipo. Una sola toma de tensión con cifras tensionales altas, sobre todo cuando es tipo 1. Si usted tiene una hipertensión tipo 2, o sea, la severa, el que llegó con 200, 130 de tensión, bueno, ese es hipertenso, claro. Eso no hay duda. Si tiene compromiso que uno pueda detectar en el examen físico o que él tenga síntomas de afectación neurológica en el cerebro, del corazón, del riñón, en el fondo de ojo, en las arterias periféricas, en las piernas, ya eso es un hipertenso, uno lo está detectando, ese no hay duda. El gran problema siempre es
decidir con una hipertensión tipo 1, que tiene una hipertensión límite ahí, que está en los valores inmediatamente superiores, para calificarlo de hipertenso. Entonces, decir es hipertenso o tiene una situación, circunstancia de vida que le está haciendo estar en el límite, debe recibir tratamiento o no debe recibir tratamiento. Parece mentira, pero esa es la condición más difícil de tomar la decisión, porque a veces es una persona que, modificando estilo de vida, a lo mejor su tensión se normaliza. Es una persona que, si le controlas el problema psicológico o psiquiátrico que le esté afectando, puede normalizarse. Y no tiene nada que ver el tratamiento con hipertensión. Y no tiene nada que ver con tratamiento de hipertensión. Yo he tenido casos de personas que han tenido crisis de pánico. Hemos compartido pacientes, exactamente, que han tenido crisis de pánico por una situación particular y llegan a las emergencias con opresión en el pecho, con cifras tensionales altas, electronormal, etcétera. Dicen, bueno, y es hipertenso, póngale medicamento, y le dan tratamiento de una vez. Y siguen yendo a la emergencia, porque entonces no se les quita, porque la crisis de pánico sigue, porque el problema psiquiátrico continúa. Claro. Y entonces van 3 y 4 veces a la emergencia, no terminan de ir a un consultorio porque la crisis hace ir a la emergencia. Y puede pasar que le pongan un tratamiento para la tensión y no mejora. Y no mejora, sigue haciendo las crisis, lo hemos tenido. Y entonces sigue haciendo las crisis. Y cuando van a la consulta y uno se sienta con ellos con calma y evalúa cuál es la situación, entonces tú reajustas el tratamiento. A veces uno indica un tratamiento inicial para la crisis de pánico y se lo recomiendo, se lo refiere al psiquiatra, y se acabó la hipertensión y se le quitaron los medicamentos y la persona no es realmente hipertensa. Entonces, por eso, indudablemente que influye, que tiene que ser visto por un médico para calificarlo y definir es hipertenso, requiere tratamiento y qué tipo de tratamiento requiere. Ahora, Carlos, ¿un niño puede ser hipertenso? Sí, pero generalmente son condiciones particulares muy específicas que generan hipertensión. ¿Y adolescente? Menos incluso que el niño, pero menos también que el adulto. ¿Y cuál es la edad de riesgo? ¿O cuándo se considera un adulto para un clínico para un diagnóstico de hipertenso? No, después de 20 años cualquier persona puede tener hipertensión. Pero en la edad de mayor riesgo es ya después de 40 años, indudablemente. Pero en toda esa etapa una persona puede eventualmente subirle la tensión por muchos otros factores que influyen dentro del mecanismo de producción de la hipertensión. O sea, ya sabemos que el principal síntoma es no tener síntomas. Digamos, no el principal, el que engaña más. El que engaña más, porque no es que sea ni el más frecuente, ni esto, pero sí es evidente que hay mucha gente que no siente nada y tiene la tensión alta. ¿Y cuáles serían esos que sí se manifiestan, que el paciente debería estar pendiente? Los síntomas, bueno, como te dije, dolor de cabeza puede ser. No, el dolor de cabeza, su única causa obviamente no es la hipertensión. Hay múltiples causas de dolor de cabeza, es un síntoma muy... ¿Y es característico el dolor de cabeza de una hipertensión? ¿Varía de otros o igual a todos? No, es más o menos igual. Semiológicamente hablando. Generalmente refieren como una opresión en el cuello, más que el dolor hacia arriba, como un casco que les aprieta, una presión, etcétera. Algo de mareos pueden presentar también a veces. Pueden sentir opresión en el pecho en algún momento si la tensión es muy alta. Pueden sentir palpitaciones o taquicardias, aceleramiento. Pueden presentar alguna modificación en la orina que diga que puede haber algo renal y que entonces puede contribuir a que suba la tensión. Pero síntomas específicos, quizás más o menos esos que te dije en forma genérica. Carlos, no sabe cómo hemos disfrutado y se pasó el tiempo de nuevo. Demasiado rápido. Pero estuvimos hablando bastante, ¿no? Amigos, escucharon al doctor Carlos Rosales, médico, internista, intensivista, especialista del Centro Médico Guerra Méndez, y hay que tomarse la atención.